de un año de estar encerrados y de presenciar las graves consecuencias de la pandemia, era impensable que las personas se resistirían a vacunarse. Lo más lógico y racional era que los centros de vacunación estén llenos, repletos de personas que acudan masivamente a vacunarse para poner fin a una etapa que parece haber sido sacada de una película de terror. Pero la realidad es distinta. Las personas no están asistiendo a vacunarse y se está generando una desviación sistemática que pone en riesgo el bienestar de la colectividad. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cómo motivar y eficientizar el proceso de vacunación? Que dicho sea de paso, este fin de semana recibió un empuje importante y subieron esos números de vacunación. Con este párrafo inició su interesante artículo publicado recientemente en el diario Acento el jurista Roberto Medina Reyes, quien realizó una serie de propuestas muy interesantes para hacer exitoso el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, que si bien ha tenido mucha influencia ya, como comentaba en estos últimos días, aún queda mucho trecho por recorrer. Vamos a conversar con Roberto Medina Reyes y sus propuestas. Bienvenido, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes, muchas gracias Miralba, Roberto y a todo el equipo de Esto No Tiene Nombre. Para mí, encantado de estar aquí en el programa. Gracias, muchísimas gracias. Hablemos un poquito para que el resto de la audiencia conozca de tus propuestas de cara a esta realidad, el caos con la pandemia y ahora pocos quieren vacunarse. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta. El proceso de vacunación, Roberto, nos ha enseñado que las personas no somos entes completamente racionales, sino que en ciertas ocasiones actuamos por sesgos que nos llevan a adoptar decisiones que no necesariamente maximizan nuestros propios intereses. Es decir, que hay personas que no realizan un análisis lógico y racional al momento de actuar, sino que en algunas ocasiones actúan por situaciones costumbristas o por lo que perciben de su interacción social que no lo llevan a ser racionales. Y es justamente lo que ocurre con la vacunación. Y digo esto porque si fuéramos entes completamente racionales, los centros de vacunación estuvieran repletos, ¿verdad? Claro. Y las personas acudirían masivamente a vacunarse porque los resultados objetivos de vacunarse no están en dudas. Sin embargo, vemos que hay personas que se resisten. ¿Y a qué se debe esa resistencia? Pues Richard Taylor, que es Premio Nobel de Economía en el 2014, y otros teóricos del Behavioral Economy, explican que hay personas que básicamente no siempre logran maximizar sus propios intereses mediante sus actuaciones, sino que en ocasiones toman decisiones sesgadas por conclusiones costumbristas, por un rechazo proporcionado a la idea de perder, que es la aversión a la pérdida, por hacer determinadas cosas solo porque todo el mundo lo hace o simplemente por la forma en que se ven influenciados por su interacción social. A esto es lo que se denomina sesgos o comportamientos anómalos cognitivos. Las personas que se resisten a vacunarse, a mi juicio, pues actúan con dos sesgos. Por un lado, una aversión a la pérdida y por otro lado, por la desidia de abandonar el estado de cosas referentes. Y voy a intentar explicarlos en un minuto. Lo que ocurre es que existe una asimetría de información con respecto a los componentes con los cuales se elaboran la vacuna. De manera que como las personas no tienen toda la información sobre la vacuna... Roberto, ¿qué es una asimetría de información? Es cuando dos personas no tienen la misma información. Okay. Por ejemplo, las personas que elaboraron la vacuna manejan una información que nosotros, los que nos vacunamos, no tenemos. Entonces, esa simetría de información, esa distinción entre las informaciones, lleva a que las personas le den un valor subjetivo a la pérdida que supuestamente van a obtener si se vacunan en contraprestación con los valores que objetivamente tiene vacunarse. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Permiso, Roberto. Sobre el tema del acceso a la información entre los que hicieron la vacuna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y nosotros. Pero si falta información, ¿es para todo el universo? O sea, para los chinos, para los árabes, y yo veo que Chile se vacunó completo, Israel se vacunó completo. Entonces, si me falta a mí, también le faltó a ellos. ¿Por qué ellos fueron a vacunarse y yo no? Si los dos tenemos el mismo déficit o asimetría en la información.
Bueno, lo que ocurre es que, por ejemplo, hay en ciertos países donde se ha fomentado ese intercambio de la información, que se ha hecho programas de orientación sobre las informaciones que están compuestas por la vacuna. En otros casos se tratan de informaciones que las personas no entienden, no comprenden. Por ejemplo, si tú le explicas los componentes de la vacuna, quizá una persona pues no va a tener el grado técnico que se requiere para saberlo. Entonces, esa falta de información genera dudas hacia la persona. Entonces, le da un valor subjetivo a la pérdida, que ahora, supuestamente van a recibir. ¿Cuál es esa pérdida? El supuesto chip, los supuestos efectos negativos que pueda tener la vacuna, todas esas cuestiones que son subjetivas, que no son demostrables, en contraprestación con los valores, con los resultados objetivos que tiene vacunarse. Sí. Te digo algo. Miralba, ¿tú conoces los componentes de la vacuna contra la polio que tú le pusiste? No, para nada, para nada, ni la de la varicela, ni la de sarampión, ni la rubeola, ni tétano, nosotros no ni conocemos difteria, nada, ni la fábrica que lo hace, ni la marca que tiene, puede venir genérica y con un papelito blanco. Nadie repara en eso. Y mata también, o sea, o quedas una persona con polio, etcétera. Digo esto porque entiendo en parte lo que planteas. Yo creo que primero hay que partir. Una vacuna nunca se había hecho en la diversidad que tenemos tan rápido como la vacuna para enfrentar la COVID-19. O sea, las vacunas llevan un proceso largo a veces que en este caso se ha acelerado sin dejar de cumplir el protocolo, o sea, una fase, la segunda, claro, la tercera, todo eso se ha cumplido. Es el proceso de obtención para saber el virus, cómo identificarlo, cómo muta, cómo se desarrolla para poder hacer una vacuna. Eso es lo que los científicos se metieron de cabeza mañana, tarde, noche, madrugada y dieron con eso. Eso hay que celebrarse, pero no es que se hizo la carrera para complicarse. Bueno, ha habido dos modelos de vacuna, el tradicional, que te inoculan el propio virus, y otro que se ha trabajado con el ADN en otras determinadas vacunas. Yo creo, Roberto, que en función de eso ha faltado siempre que un fake news o una noticia falsa o esto que se inventan trasciende y tiene importancia hasta estos niveles de magnitud de que la gente no se vacune, como es el caso de República Dominicana, porque lo mismo del chip se leyó en Chile y se leyó en Israel, porque, y sobre todo en estos tiempos de globalización de la información y las redes y todo eso. Yo no sé, en la época de aquella pandemia española, de la gripe española, que eran los periódicos que salían de Pascua a San Juan. No, ahora hay internet y todo el mundo lee las cosas y lo lee de una vez. Eso siempre toma fuerza cuando hay un espacio vacío que lo llena la duda, lo llena el fake news. Yo por eso pienso que en algún momento de todo este proceso con la pandemia bajamos la guardia. Incluso antes de que entrara este gobierno, desde el anterior, bajamos la guardia de ir todos los días y veíamos a Gustavo Montalvo todos los días y a José Ramón Peralta y Danilo y hablaba y vuelve y José Ramón y todo y el doctor Cárdenas. Y Sánchez Cárdenas y el copón bendito, a un silencio que nadie habló más nada de mascarilla ni de nada, y fue el silencio total con aquella información, ver números muertos, y se dejó de inducir a la población a mantener las medidas educativas y de protocolo, que sigue sin hacerse, y por eso vemos personas con 2 vacunas contagiadas. ¿Por qué? Porque el virus ha mutado, se resiste, es más fuerte y te da, no te mata porque tienes las 2 dosis puestas, pero también la gente se relaja. Ya yo tengo la primera dosis, me quito la mascarilla, sigo para allá, ya tengo la segunda, ya ando como Pedro por su casa. Entonces, son de las cosas que han faltado. Ante esa falta de información, se cuela el fake news, la gente en medio de la duda, el descreimiento, le crea eso, lamentablemente, porque es así, lamentablemente, y ahí
es que viene esta crisis que tenemos, que con toda la cantidad de vacunas, pocos países tienen la cantidad de dosis de vacunas que tenemos hoy nosotros aquí en una nevera ahí en Salud Pública. Pocos países. Y cuando usted viene a ver, yo lo decía hoy en una cadena de tweets, lo único que tenemos vacunados con 2 dosis, que es lo que manda el librito para poder crear una inmunidad de rebaño con vacuna, no con muertos, es 1.300.000 personas. 1.300.000 personas. Eso no es nada. Por eso yo decía, vamos a dejar la euforia y los aplausos y los vítores. ¡Ay, qué bueno! Y vacunamos 500.000. Me parece muy bien. Ahora, digámosle a la gente que eso no es suficiente. Informémosle a la gente que eso no garantiza que estemos libres de COVID hoy en día. Por eso la cantidad de contagios. Totalmente de acuerdo. Hay un dato que tú destacas, Roberto, y que me gustaría volver sobre eso. Tú señalabas, yo tampoco tenía los datos, Miralba tampoco, yo no lo tenía y me fui a vacunar. ¿Por qué? Porque actuamos de manera racional. Le dimos mayor importancia a los resultados que objetivamente tiene vacunarse. Pero hay personas que tienen una aversión a la pérdida y que independientemente de eso tienen los resultados objetivos de que la vacuna va a garantizar la salud y la vida de las personas, pero le dan un valor subjetivo a la pérdida por creencias incluso a veces religiosas o por valores subjetivos o por su interacción con la sociedad que los lleva a tener una resistencia al proceso de vacunación. Otro acontecimiento, otro sesgo, es que hay personas que están conformes con el estado de referencia en el cual se encuentran, con su situación actual. De manera que cualquier cosa que lo lleve a cambiar de esa situación en la cual se encuentran ahora, aunque tenga resultados positivos, pues le genera un riesgo que no están dispuestas implícitamente a asumir. Y eso lo lleva de manera ilógica, de manera irracional, a tener resistencia, a no acudir al proceso de vacunación. El problema es que estos sesgos cognitivos, Roberto, que mayormente son imprevisibles y que no pasan de la esfera privada, en el caso de la vacuna genera un desvío sistémico que pone en peligro el bienestar colectivo. Y ahí el Estado tiene que intervenir. Ya no es una situación de que si tú no comes saludable te vas a afectar tu salud, de que si tú fumas te va a afectar tus pulmones. Ya no es una cuestión de que te va a afectar a ti de forma individual, sino que genera externalidades para terceros. Entonces ahí el Estado tiene que actuar. ¿Y cómo debe actuar el Estado? Y ahí, bueno, se ha generado, por ejemplo, algunos que proponen imponer la vacuna de forma obligatoria. Lo que eso ha generado un debate. Constitucionalmente yo entiendo que es posible obligar a las personas a vacunarse. Y de eso podemos volver en unos minutos más adelante. Pero ¿qué ocurre? Que como las personas no se vacunan por un sesgo, no por un análisis racional, aunque le impongan una sanción por no hacerlo, no van a ir a vacunarse. Porque ellos subjetivamente entienden que prefieren asumir la pérdida, prefieren asumir la sanción que acudir a los procesos de vacunación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bueno, lo que yo propongo es básicamente que el Estado implemente notch. ¿Qué son notch? Los notch son empujones que da el Estado como incentivos para direccionar la conducta de las personas sin proscribir ni coaccionarlo a adoptar una actividad determinada. O sea, es una obligación desde una perspectiva positiva y no desde la imposición. Exactamente. Yo no te estoy obligando, sino yo te doy incentivos. Engatusar la obligación. Exactamente. Oye, hay que ir a vacunarse y para que tú vayas, que no crees en eso, bueno, yo te regalo 10 botellas de agua. Por ejemplo, exactamente, te doy incentivos que aumenten los resultados objetivos de vacunarse, que disminuyan ese valor subjetivo que tú le has dado a no vacunarte, a la pérdida por no vacunarte, y que te lleven a ti a esa actuación sin que tú te sientas obligado, porque lo que ocurre es que las personas, si se sienten obligadas, si se sienten coaccionadas, por ejemplo, a vacunarse, quizás no lo van a hacer. Y la medida, aunque quizás tenga un fin legítimo y positivo, quizás no tenga los efectos deseados.